not about the money you make. It's not about the little mistakes. It's not about the people you know. You'll be fine on your own. It's the little things you say and you do. It's all about you. Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. El vídeo de hoy es un vídeo bastante especial porque por fin le he hecho el face up a Oliver, y no solo el face up, sino también el body blushing, lo que quiere decir que le he pintado el rostro y le he pintado el cuerpo, y por fin tiene cejas. Después de 8 meses me he tomado el tiempo, he aguantado mi respiración y me he llenado de valentía para embarcarme en el mundo del face up. Antes de comenzar el vídeo y explicaros cómo he hecho el face up, me gustaría aclarar que uno es un recast, así que si no estás al tanto de lo que es un recast o no estás a favor, antes me gustaría que vieras un vídeo que va a aparecer ahora en pantalla donde expreso mi opinión y explico lo que es un recast. Dos, me gustaría decir que ¿por qué he tardado 8 meses en hacerle el face up a Oliver, que es mi VJD? La verdad es que tenía bastante miedo, si os soy sincero, tenía como pocas esperanzas, y lo que pensaba es, lo voy a hacer, voy a malgastar el Mr. Super Clear, que la verdad no es barato porque me costó creo que cerca de los 20 euros. Entonces iba a malgastar el Mr. Super Clear, iba a malgastar materiales, ¿tendría los materiales o no tendría los materiales? ¿Hacían falta que fueran materiales de calidad o podría pasar con materiales que fueran de menor costo? Todas esas preguntas estaban como en mi cabeza, veía muchísimos vídeos, cogía valentía, y cuando tenía que sentarme o no tenía tiempo o no tenía como esa valentía de decir vamos a ello, vamos a pintar la resina y quizás estropear mi VJD, me daba como mucho pavor. Pero sí que es verdad que yo ya dije, no puede pasar un año y que todavía no le haya dedicado tiempo al VJD, porque ya sabéis que es mi joya de la corona, por así decirlo, de mi colección. Hacía por lo menos 5 años que quería este VJD, y cuando lo he tenido no quería que se convirtiera en por no tocarlo, que no disfrutara de él o no tuviera cejas. Para empezar, he de decir que este vídeo no es un tutorial, no os voy a mostrar el proceso, sino que voy a explicar básicamente lo que yo he hecho por si alguno tiene curiosidad, y aquellos pequeños consejos que yo, que soy totalmente inexperto en el mundo del face up, os pueda dar de cosas que pues he vivido esa experiencia de hacer mi primer face up, y a lo mejor os es útil si vosotros vais a coger el valor y hacer también vuestro primer face up, y espero que sea así. A ver, lo primero que hice fue quitarle el elástico, desarmar lo que es el cuerpo del VJD y tener las partes para lavarlas bien antes de ponerle el sellante, que en este caso es el Mr. Super Clear. ¿Por qué? Porque si estaba sucio y tú le pones el sellante, pues esa suciedad va a quedar impregnada en la resina, en lo que es tu VJD, y eso no lo queremos. Queremos que esté lo más limpito y higiénico posible y que esté preparado a la hora de sellar y poner capas encima de lo que es la resina. Entonces simplemente, como os digo, desmonté lo que es el VJD, y después con mucho cuidado, con agua y jabón Fairy, tampoco es que haya que utilizar nada del otro mundo, llené un cubito o una pileta de agua con Fairy, metí ahí las piezas una por una, y después con el lado suave de la esponjita pues simplemente le di así un poquito para quitar aquella porquería que pudiera tener. Después de eso me aseguré de ponerlo en una toalla a secar y que estuviera del todo seco, sobre todo la zona interna, porque pues ya sabéis que pueden salir humedad, pueden salir hongos, etcétera, etcétera. Entonces habría que cerciorarse de que esté totalmente seco lo que es el VJD. Al día siguiente lo dejé toda la noche secando. Al día siguiente empecé por el rostro. Yo había visto que con el Mr. Super Clear la gente utilizaba de 2 a 3 capas antes para no solo para proteger la resina de todo el pigmento que íbamos a poner o toda la pintura que íbamos a poner encima, sino también para que tuviera una superficie rugosa y el pigmento de los pasteles, por ejemplo, se adhiera de manera pues mejor, ¿no? Que tuviera como un sitio donde adherirse de verdad, porque si no quedaba como resbaladizo y sería un desastre. Y además esto tenerlo en cuenta, si vosotros ponéis el pigmento directamente en la resina, después puede quedar la resina pues impregnada de ese pigmento y
os cargáis el VJD, así que tener mucho cuidado. Yo le hice 3 capas a todo el cuerpo y al rostro. No sabía si hacerlo por partes o hacerlo todo entero y después empezar a colorearlo, y algunos de vosotros me dijisteis por Instagram que lo que tenía que hacer era por partes, entonces yo pues iba por partes. El Mr. Super Clear, tú le echas lo que es una capa. Yo había visto algunos tutoriales donde simplemente hacían shh y ya está, y lo dejaban ahí, y otros que pues se empeñaban ahí en echarle barniz, ¿no? Echarle Mr. Super Clear. Yo simplemente me cercioré de que el Mr. Super Clear llegara a toda la superficie de lo que es el rostro, a todas las cavidades y todo lo que iba a pintar, y le hice 3 capas, como os digo, dejando media hora de secado entre cada una de ellas. Después de 1 hora y media ya estaba secado, y también he de decir que tenéis que, una vez que esté seco, que esté limpito, usar guantes de algodón blancos. ¿Por qué? Porque la grasa que tenemos natural en las manos, aunque tú te las laves, hay que ir con cuidado, y la grasa que tenemos natural en las manos se puede quedar en la resina, y si tú le echas el sellante después, o el sellante va a quedar dispar y va a quedar feo y no va a trabajar como tiene que trabajar, o esa grasa va a quedar impregnada en la resina y después te va a estropear lo que es el VJD, el FaceApp, etc. Entonces hay que tener cuidado. Yo, como siempre, pues llevé los guantes blancos, y me veréis que en el proceso usé siempre guantes blancos, siempre, hasta que no le eché la última capa de Mr. Super Clear a lo que es el rostro cuando estaba acabado, o al cuerpo, a las piezas, por así decirlo. No lo toqué con mis manos, ¿vale? Vais a ver algunas imágenes de yo haciendo el FaceApp, pero os he de decir que al final no he grabado el proceso. Sé que muchos me vais a decir, oye, yo quería ver el proceso, ¿por qué no lo has grabado? Algunos de vosotros no lo comprenderéis y otros sí, dependiendo de si habéis estado en mi situación. Pero cuando tú tienes que hacer una cosa y tienes la presión de que lo estás grabando, no te sale igual. Y yo soy una persona que he de reconocer que soy muy nervioso interiormente, que me agobio muy rápido y me estreso pues de manera súper rápida. Entonces esa cámara ahí y yo metiéndome de lleno en el FaceApp con todo el miedo que tenía de estropear mi VJD, no podía. Por otro lado, empecé siguiendo un tutorial o un vídeo del proceso de la misma escultura de mi VJD, pero al final dejé de hacerlo porque sinceramente lo que más miedo me daba eran las cejas, y esta persona empezaba de lleno con las cejas, y yo sinceramente no me veía en la posición de, ya con ese miedo que tenía principal, meterme de lleno con las cejas, porque me iba como a desanimar, porque las cejas yo sé que es lo más difícil, es lo que más cuesta que quede bien. Entonces si empezaba por las cejas iba a ser como no, entonces empecé por el pastel, empecé por lo que es el colorete, le puse un poquito en lo que son los párpados, un poquito alrededor de la cara, etcétera, etcétera. Voy a enseñaros ahora mismo lo que es el FaceApp, o lo que es Oliver, en calzoncillos. Está en calzoncillos y os da cosa el ver un VJD, un muñeco desnudo, y más estos que tienen un poquito de realismo, lo entiendo, así que lo he puesto en calzoncillos, ¿vale? Os lo voy a enseñar y vamos a ir hablando del proceso y de las cosas que he empezado a ver a medida de que lo he hecho, ¿vale? Aquí está el FaceApp de Oliver. Os insertaré o os pondré más tarde, no lo sé, porque lo estoy haciendo a lo loco, porque la verdad estoy muy nervioso por explicaros esto bien. No sé, después os enseñaré. No, lo voy a enseñar ahora. Vale, como os digo, es mi primer FaceApp, ¿vale? No seáis muy críticos, porque realmente no estoy muy experimentado y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Lo que hice, como os digo, fue empezar por los pasteles. Empecé con el colorete, poniéndole un poquito de contorno. Es un poco, los FaceApps siento que es un poco como a la hora de maquillarse las personas, que le echan como colorete y empiezan a esculpir lo que son aquellos rasgos que tengan, les empiezan a poner un poquito de bronzer o de contorno. Pues igual, yo le empecé a poner como pastel en un tono más oscuro de su piel. Y lo bueno que tienen los pasteles es que directamente, por lo menos los míos, directamente no van a ¡boom! Color, ¿no? Sino que van como por capas, vas como construyéndolo, y eso te permite el hecho de hacer cosas más sutiles y que no tenga ahí un puñetazo en el moflete rojo, ¿no?
Entonces eso me gustó bastante y se siente bastante fácil de trabajar con por lo menos los pasteles que yo utilizo, que no me acuerdo de la marca, pero sí que son un poquito de alta gama, no son de estos que te valen 200 euros, pero sí que me costaron lo suyo y no son de mala marca porque lo compré en una tienda de Bellas Artes cuando estaba en la universidad y son buenos, ¿no? Por así decirlo. Pero empecé con los pasteles y algo que me resultó muy útil fue difuminar con los guantes, con los mismos guantes. A veces difuminaba con los dedos porque con el pincel realmente tenías como el manejo, pero después para integrar bien y que se hiciera un difuminado, una transición bonita entre lo que es el color pastel y lo que es la piel de Oliver o del BJD, creo que en los guantes es como un toque que queda muchísimo mejor que si te empeñas ahí en darle con lo que es el pincel. Vale, en los pasteles, como os digo, yo siento que son más fáciles de trabajar, no tengáis miedo de usar los pasteles y si os equivocáis, con un poquito de agua ya está, solucionado. No es muy difícil para nada y os animo a que lo probéis con pasteles primero para animaros, para veniros un poquito arriba y coger un poquito de confianza. Porque después viene lo malo y son las cejas. Las cejas, sinceramente, no han quedado como yo quisiera, son bastante brutas, son bastante... Cuando yo las veo son como finitas, tienen cada capilar. Yo no tenía eso porque fui de hecho a una tienda de Bellas Artes de aquí de mi pueblo y compré el pincel más finito que tenían. Cuando ese pincel lo mojé, se abrió así y fue una porquería. Pero compré lápices acuareables que no tenía porque sabía que le tenía que hacer lo que es el eyeliner. Digamos el eyeliner, ponerle aquí negro, ¿no? En lo que son las cavidades del ojo para que tuviera como pestañas, por así decirlo, que después se las puse postizas, pero lo que era las cejas, yo las iba a hacer de esa manera y de hecho las hice de esa manera. Entonces con ese pack de lápices acuareables, porque no lo había, me tuve que comprar todo el pack y me compré el más barato de la tienda y me venía con lo que es el pincel, un pincel buenísimo que fue el que utilicé para hacer las cejas y el eyeliner, como os digo, por así decirlo, ¿no? Y para muchísimas cosas, era un pincel muy bueno porque acababa en punta y te permitía un control muy bueno a la hora de posicionar el color donde tú querías. Entonces, las cejas en principio pensaba hacérselas marrón oscuro, pero el marrón oscuro que había en mis lápices acuareables era rojo, era caoba. Como os digo, si cometéis algún error, si por ejemplo cuando yo puse ahí lo que es, hice la primera línea y dije, wow, no, esto es caoba, esto es rojo, esto no es marrón, con un bastoncillo de los oídos, con eso mojé un poquito en el agua y del tirón se fue. Es súper sencillo. No tan sencillo es hacer líneas para las cejas que queden finas, que queden bonitas, que queden suaves, sutiles, reales. Es difícil, ya os lo digo que es muy difícil. No estoy del todo a disgusto con las cejas, incluso estoy bastante orgulloso de cómo me han quedado, teniendo en cuenta de que no tenía un pincel que era exactamente para eso, mis colores acuareables eran de baja calidad y aún encima tuve que utilizarlo con negro y no quería que se viera como un boom, ¿sabes? Como unas cejas en plan bloque. A mí me gusta bastante cómo han quedado las cejas y estoy súper impresionado de poder haber logrado lo que eran las cejas. Pero bueno, después le puse lo que son los labios también con lápices acuareables y le puse como una especie de rayitas para que hiciera un poquito la textura, muy sutiles, apenas se notan, y le puse las pestañas de abajo que están un poquito, como digo, gorditas, no son las más finas ni las más sutiles del mundo, pero personalmente pues me gustan bastante. Y después, en lo que son las ojeras, mi madre me criticó mucho que le haya puesto ojeras, que parece que no ha dormido en su vida el pobre Oliver, pero era un toque que le daba como ese toque de realismo, y además mucha gente no utiliza distintos colores en lo que es el rostro y solo se queda con colores como el rojo, el rosa, el naranja, ¿no? El marrón, colores cálidos en una misma gama. Pero nuestra piel tiene como muchísimos subtonos, tanto lilas como azules como amarillentos, y las ojeras pues tienen una zona más lilácea y más azulada. Entonces apliqué tonos muy sutilmente en lo que es la zona de la ojera, en azul y lila, y después de todo eso pues con un barniz con brillo
que hay gente que le echa 3 capas para que sea muy brillante, pero yo en lo personal no quería que fuera muy brillante, no quería que pareciera que lleva un gloss, entonces se lo puse en los labios, se lo puse en lo que es el párpado, en la zona donde iban a ir las pestañas, y se lo puse debajo de lo que es la zona de los ojos, donde van las ojeras, para que brillaran y dieran un toque de vida, ¿no? Y la verdad es que con el Face Up estoy muy contento. También, otra cosa que he hecho no solo en el rostro, sino en todo el cuerpo, para darle un toque de textura de piel. A veces ha funcionado mejor, a veces ha funcionado peor, pero el resultado a mí me agrada bastante, y es que con lo que es pintura acrílica en tono marrón la agué muchísimo, pero muchísimo, lo que es echarle un poquito de pintura acrílica y el resto agua, y con el pincel empecé a darle toquecitos, y seguidamente, antes de que secara, cuando todavía estaba mojado, con el guante, con el dedito, empecé a darle toquecitos en la zona donde había echado lo que es las gotitas, ¿no? De esa mezcla acuareable, ¿no? Entonces, pues, después le di así con el dedito para que se quedaran un poquito más sutiles. Pues unas 2 capas en lo que es en todo el rostro y en lo que es el cuerpo, le da como un toque que puede parecer como de suciedad, pero realmente le da ese toque de piel y queda súper bonito y queda súper realista. Y después en lo que es el cachete izquierdo le puse 3 lunares, porque en mi familia normalmente tenemos 3 lunares en ese cachete. Yo los tengo aquí, no se va a ver porque estoy muy lejos, pero tengo 3 lunares. Mi madre tiene 3 lunares, entonces por parte de la familia de mi madre siempre solemos tener 3 lunares aquí. Entonces le quise poner ese toque para darle un poquito más de realismo, y estoy súper contento de haberlo hecho. Lo último que me quedaba era ponerle las pestañas, y wow. La gente decía que era muy difícil y yo pensaba, wow, tiene que ser realmente complicado. No tenía ni idea de lo complicado que era ponerle las pestañas. Fue al chino, compré las pestañas más naturales que pudiera haber, porque no quería que tuviera unos pestañones alucinantes, sino muy sutiles. El primer problema que tuve es que esas pestañas venían como una tira como adhesiva para ponerte las pestañas sin necesidad de pegamento de pestañas postizas. Entonces le tuve que quitar esa tira. Corté la pestaña por la mitad y después le puse lo que es la pestaña aquí para saber qué medida tenía que tener la pestaña, y se las corté a su medida de lo que es la cavidad del ojo. Y ahora venía la parte sumamente divertida, que es ponerle las pestañas. Como os digo, yo me agobio fácilmente, yo me estreso fácilmente, y os puedo decir que estuve literal por lo menos de 35-40 minutos para ponerle la primera pestaña. Le puse lo que es cola blanca en lo que es la zona superior del párpado, en esta zona de aquí donde van las pestañas, y cada vez que le ponía la pestaña o se iba para adentro o se iba para afuera, pero no quedaba justo en ese milímetro de línea, porque es telita, en ese milímetro de línea, ¿no? Entonces no quedaba ahí, o quedaba cogido en lo que son los picos, ¿no? Las esquinas, pero no en el centro. Como digo, paciencia y tranquilidad. Al final pude ponerle las dos. La segunda fue mucho más fácil, también he de decir. La primera pues tardé 40 minutos, como os digo, y la segunda pues fueron 15 minutos. Porque ya como que pillé un poquito lo que había que hacer. Aún así, es súper difícil, y algo que tenía yo miedo es que después de todo lo difícil que es poner las pestañas, que se fueran fácilmente, porque al fin y al cabo es cola blanca y solo tiene como 1 milímetro, y digo, esto haces así y se quita, pero la verdad es que se ven súper resistentes, incluso puedes hacerlas así y no se caen ni nada. Entonces, a lo mejor estoy diciendo una tontería, y muchísimas personas que tienen BJs piensan, va, qué tonto diciendo que se pueden caer las pestañas. Pues que a mí me ponía nervioso y tenía como ese miedo, ¿no? Después de acabar lo que es el rostro, sin el brillo, antes de ponerle el brillo, después de acabar el rostro, sin pestañas ni brillo, le eché tres capas más de Mr. Super Clear para proteger lo que es el rostro, y después le eché el brillo y después las pestañas, en ese orden, ¿ok? Después fui con el cuerpo. Esto me llevó un día, lo que es el torso entero y lo que son los brazos me llevó otro, y al día siguiente, el tercer día, hice las manos, los pies y las piernas. Como siempre digo, 3 capas de Mr. Super Clear, después le eché pasteles, después le hice lo que es con el agua, le eché para hacer textura de piel, que quedaron a veces como pecas, como lunares, pero tampoco me importa porque realmente le da como más vida, ¿no? Le da como más realismo, y estoy bastante contento con ello. Lo bueno que tiene esta escultura es que está muy bien esculpida, que tiene todo muy bien definido, entonces en cuanto le echas un poquito de pastel o un poquito de color, ya como que te trae lo que es la vida a lo que es la escultura. Entonces
creo que eso lo hizo más fácil. Es como por ejemplo cuando tienes por ejemplo algo que tiene muchos detalles o tienes relieves que simplemente le echas por ejemplo como un betún o como una pintura negra y le quitas el exceso y quedan como esos detalles muy que resaltan, ¿no? Que le dan como una riqueza. Pues esta escultura está tan bien esculpida que hace eso, así que mis felicitaciones al artista original, no al del Recast, que solo la copió, pero al artista original porque wow, de verdad es una obra maestra. La zona de lo que es el pubis y lo que es sus genitales sí que ha quedado bastante realista porque está muy bien esculpido, entonces con nada de color que le pusiera, yo no quería hacerlo realista, quería hacerlo sutil, y cuando acabé dije, ha quedado bastante realista, más de lo que hubiera deseado, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está, esto es lo que es el cuerpo por delante y esto es lo que es el torso por detrás. Y también he de decir que después me quedé sin Mr. Super Clear. Bueno, antes de eso voy a hablaros lo que es las manos y os voy a hacer un acercamiento de las manos. Bueno, más o menos espero que se aprecie. Y lo mismo de siempre, 3 capas de Mr. Super Clear, pasteles, después el toque de textura de piel y después le pinté lo que son las uñas con un tono blanco, con un tono rosado claro y el brillo. Y con los pies pues más de lo mismo, pero es que como tiene cada venita y tiene cada pliegue y tiene tan bien esculpido todo el detalle, es que con nada que le hagas ya queda perfecto. Ay, no veas lo que pesa esto. Mi problema, como os iba contando, es que después... Mi problema, como os iba contando, y es lo que yo más temía, es que me empecé a quedar sin Mr. Super Clear. Gasté un bote entero en este muchacho, pero un bote entero, porque daros cuenta que son 3 capas antes, una capa intermedia y 3 capas después. Así que lo que es la zona del cuerpo, al final para sellarlo, al final de todo, en vez de echarle 3 capas, le eché simplemente una. Y eso fue un gran error. Fue un error por un lado porque ahora os contaré lo que me ha pasado, pero por otro siento que si no, no tendría las piernas por ejemplo pintadas ni con blushing, porque como podéis ver a las piernas simplemente le di una capa antes de ponerle el pastel, porque me estaba quedando sin él y si no, no podía sellarlas, entonces le eché una capa nada más, le puse lo que es el pastel, no cogió tanto pastel, por eso están un poquito más blancas, y después le eché solamente una capa después para proteger lo que es la pintura. Aún así, cuando después tuve que rearmarlo y tensarlo y ponerle el elástico, hay partes que simplemente se ha ido el pastel. Es una lástima y las tiene ahí, pero bueno, tiene fácil solución. Después ya más adelante, cuando tenga un poquillo más de dinero, pues compraré otra vez Mr. Super Clear, le retocaré esas partes, pero por ejemplo donde están en plan las articulaciones, pues se está yendo un poquito el pastel. No es algo que me impacte mucho porque realmente se ve aquí, creo que aquí se percibe incluso desde ahí, que tiene como una marca blanca y aquí otra. Se nota, pero quiero decir, en la piel tenemos manchas, tenemos claridades, tenemos zonas más oscuras, zonas más rojas, zonas más azules, como estaba diciendo. Entonces tampoco es algo que lo vea y diga, oh, no puedo vivir viendo a Oliver con esa marquita enana de 1 milímetro blanca, ¿no? Que bueno, ha saltado el pastel, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, nunca lo voy a tener desnudo, siempre lo voy a tener con camiseta. Entonces ya cuando llegue el veranito y le tenga que poner camisetas de manga corta y tal, pues a ver si consigo Mr. Super Clear y le retoco esas partes. Y hay otros sitios, por ejemplo, aquí en este codo es muy obvio. En este codo de aquí, como podéis ver, tiene como una buena mancha roja, porque hay sitios como que el Mr. Super Clear, al quedarse ya sin lo que es sin quedarse el líquido dentro, ya actuaba un poquito raro y por eso ahí como que ha quedado muy concentrado ese pastel. Eso no debería de pasar si vais a hacer el face up. Para no tener este problema, mejor aseguraros de tener 2 Mr. Super Clear en vez de uno, porque tiene tela. Cuando hagáis las piezas por separado, hacerla primero por separado, pero después colocar, por ejemplo, el torso con la parte superior del torso con la parte inferior, para ver si aquí no hay un corte, porque vaya a ser que aquí esté más rojo y aquí esté blanco y hay como un corte ahí, eso no queda bonito. Entonces pues tener eso en cuenta. Por último, cogí, lo tenía que tensarlo, le tenía que poner el elástico y wow, eso fue otra aventura que realmente me lo pasé bien, fue
fue entretenido, fue divertido y disfruté de ello porque aún encima me ayudó mi madre, estaba mi madre y me dijo, a ver, yo te ayudo, no sé qué, y nos pusimos los dos. Y wow, una anécdota curiosa es que justo mi madre ese día encontró una de estas tijeras que es un forceps, creo que se llama. Es una de estas tijeras que en vez de cortar tiene como mucha presión y la puedes anclar. Y eso es lo que utilizaban muchísimos en YouTube para poner el elástico y que no, para poder tensarlo y que el elástico no se fuera para el otro brazo o algo, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. Tú tienes el elástico y tienes que pasarlo, por ejemplo el de los brazos tienes que pasarlo de aquí a aquí, ¿no? Y hay como los ganchitos en lo que es la mano. Entonces cuando tú estás intentando llegar a esta mano, el elástico después lo tienes que tensar hasta aquí y el elástico en realidad llega por aquí, va tensado a más no poder, o sea, es una fuerza que sueltas el elástico y te haces un daño importante. Y entonces con esas tijeras lo pones aquí, con esas tijeras, con los forceps, lo pones aquí y entonces ya no puede pasar. Me daba mucho miedo porque también al hacer fuerza, ponerle el elástico, hacerle fuerza al sujetarlo, también yo creo que fue cuando se fue la pintura, no por las articulaciones, que también puede ser, pero sobre todo cuando le pusimos el elástico, cuando lo tensamos, fue cuando yo creo que se le fue la pintura, porque entre las tijeras, entre nosotros intentando, porque es que está tan fuerte, daros cuenta que es un elástico, que el elástico será una cosa así, iba desde los pies, era de pie a pie y después aquí queda el elástico ya tensado, imaginaros subirlo hasta la zona de la cabeza, fue una locura. Estoy contento con el body blush y con el face up, sí, estoy súper contento, me parece, vamos, estoy muy decepcionado de no haberlo hecho antes, de no haber tenido el valor para hacerlo antes, y estoy muy orgulloso del resultado. Como os digo, es mi primer face up, puede que se pueda hacer mejor, no, puede que se pueda hacer mejor, no, se puede hacer mejor, eso está claro, pero por fin tiene cejas y tiene una expresión. Quería que se pareciera mucho al actor de Call Me By Your Name, el que hace de Elliot. Yo creo que se parece bastante, hay fotos en las que en cámara no tanto, porque además tiene la peluca súper mal ahora porque le acabo de quitar la camiseta y se ha estropeado toda. Pero creo que se parece bastante en algunas fotos y estoy orgulloso. También tiene las cejas, como tiene ese pequeño entrecejo que tiene el actor, y no sé, me parece súper atractivo y estoy muy contento. Tiene muchísima de la personalidad que le quería dar. Y otra cosa que hice fue pegarle con silicona caliente a lo que es la parte de aquí, lo que es la parte de la calva esta, que es que se llama cap. Es el heat cap, lo que es la zona donde tú le abres para poner los ojos. Qué inexperto soy en esto de los VJDs, pero ahí le puse con silicona caliente lo que es el velcro. Y después también se lo pegué con silicona caliente el velcro a la peluca, y entonces ya queda como tiesa, porque antes la tenía ahí en plan de vuela, y se le iba cada 2x3, y ahora no, al tenerlo así ya lo que hago es levantar lo que es la peluca, le quito lo que es el head cap y ya le puedo cambiar los ojos y tal. Para empezar, aquellas personas que me habéis dado consejo, muchísimas gracias. Ha habido muchísimas personas que me han dado muy buenos consejos, pero hay otras que sinceramente me daba la impresión de que lo que querían era meterme miedo, y eso no me ha ayudado, y os lo he de decir, porque yo ya tenía miedo de por sí, y a la hora de ponerme con el face up no podía dejar de pensar en todas las cosas negativas o malas que esas personas me habían dicho, y eso creo que me ha repercutido a la hora de comenzar el face up. Una vez que ya empecé el face up, pasé olímpicamente de esos comentarios negativos. Quiero desmentir algunos de esos consejos para que vosotros, si vais a empezar un face up, si os aconsejan eso, que sepáis que no tiene nada que ver. Muchas personas me dijeron que tenía que utilizar materiales caros porque es una muñeca cara. ¿What? No tiene sentido, quiero decir, lo más caro que hay que utilizar y no puedes pasar sin ello es el Mr. Super Clear, porque básicamente es lo que protege la resina de tu VJD y después va a proteger lo que es tu trabajo en el face up, en el body blush. Pero a la hora de ponerle, yo utilicé los acuareables más baratos que había en la tienda, que me salieron por 6 euros. Los pasteles no eran de los más caros, que me salieron por 26-30 euros, creo que fue, más o menos. Y los pinceles, al final el que más me gustó fue el que venía con el pack de
los lápices acuareables que me valieron 6 euros y todos los que compré en el chino me sirvieron perfectamente y me valieron pues 75 céntimos. Quiero decir, no es los materiales que utilices, sino cómo los utilices o la destreza que te des con ellos, ¿vale? Yo sé que va a ser más fácil, que a lo mejor si tienes unos pasteles que están mejor pigmentados y que tienes experiencia, pues los puedes trabajar mejor, pero os he de decir que hacer el face up no es difícil. Llegar a un punto en el que tú digas es perfecto, es realista, eso es difícil, pero hacer el face up, hacer unas cejas medianamente normales o ponerle un poquito de colorete, eso realmente no es difícil y no necesitas materiales súper caros. Otra cosa que hay que desmentir, mucha gente se cree que porque es un recast está hecho pues como el culo, ¿no? Por así decirlo, que está mal hecho. Mi opinión sobre el recast ya os la he dejado por ahí arriba, os lo voy a dejar también en la descripción, pero me gustaría decir que este recast, me vais a matar por esto, pero este recast está muy bien hecho. Hay gente que me dijo, es que la resina es más porosa, es de peor calidad, entonces ten eso en cuenta. Es como, pues si es más porosa y me trabaja peor, pues ya me daré cuenta y ya le quitaré con acetona el face up si le queda mal. Personas que dan consejos sin saber realmente lo que tengo, me dan rabia. Esas personas me dan rabia. Quiero decir, un consejo tú lo das cuando tú sabes que ese consejo va a ser útil. Pero si vas a dar un consejo sin tener ni idea, es mejor callarse. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Es el favor que le tienes que hacer a otra persona. Quiero decir, si tú me vas a decir, es que tu BJD es de mala calidad, tiene la resina más porosa y se va a estropear si le haces esto o si le haces lo otro. ¿Sí? Pues... ¡wow! ¡Qué estropeado está!, ¿no? ¡wow! A lo que me refiero es que entiendo la buena intención, valoro la buena intención, pero realmente estás haciendo más daño que beneficio, porque no sabes cómo es mi recast. Tú no tienes este muñeco, no sabes cómo es la resina, y lo único que estás haciendo es meterme miedo y darme un consejo de mierda. Otras personas me dijeron que no le pintara el cuerpo porque solo le hiciera la cabeza. La piel de Oliver es blanca, es decir, es un tono crema, es muy clarita. Si solo le hago la cabeza y no le hago el cuello, esto parecería rojo y esto blanco. Habría un contraste alucinante, quedaría horrible y aún encima teniendo todos los detalles que tienen las manos, en lo que es el pecho, el torso, en la zona de los genitales, todos esos detalles que con un poquito de pastel ya han vuelto a la vida, ya destaca lo que es la escultura, se ve hermoso. ¿Cómo me voy a privar de hacerle lo que es el cuerpo, dejarlo en blanco y ponerle solamente la cara? Es por gustos, quiero decir, eso no es un consejo, es lo que tú haces. Si tú haces eso, me parece estupendo, pero no intentes meterme miedo, decirme a mí, oye, no le hagas el cuerpo. Muchas veces me tengo que morder la lengua, chicos, porque es como, no le hagas el cuerpo. Y me entran ganas de decirle, ¿quién eres tú para mandarme? ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Haré lo que me dé la real gana. Porque hay personas que se creen el derecho de decir a los demás lo que tienen que hacer. Una cosa es que digas, Andrew, no utilices óleo, no utilices pintura en aceite para la resina porque es malísimo, eso te cargas el BJD. Ok, muchísimas gracias, porque a lo mejor no lo sabía y te estás preocupando porque pueda estropear mi muñeco. Pero cosas que tienen solución, cosas que si por ejemplo hago mal algo y lo puedo quitar con acetona o lo que sea, cosas que tienen solución, que no pasa nada, que es un inténtalo y si no te sale o directamente inténtalo, si no te sale pues bueno, que sepas que pasa esto, ¿vale? Que puede pasar esto, ¿vale? Una cosa es eso. Otra cosa es, no hagas eso porque te lo cargas. ¿Dónde me lo voy a cargar? ¿Me voy a cargar el muñeco por disfrutarlo, por hacerle face up, por ponerle un poquito de pastel? Si pongo el pastel y no queda bien, se lo quito y ya está. Es que es ganas de meter miedo y dar consejos negativos. Eso hace más daño que beneficio. Y esto lo quería decir primero porque quería desahogarme con vosotros, porque de verdad que me pone muy de mal humor que se me den ese tipo de consejos que son dañinos y que son consejos de gente que realmente no entiendo que pretende meterme miedo o desanimarme, no sé, me frustra esos consejos, porque una vez que coges tú toda la valentía es como, no me des ese consejo, me estás quitando la valentía, me estás quitando las ganas de hacerlo por miedo, y eso es algo horrible, dejar de disfrutar de algo por miedo. Y una vez que le he hecho el face up me arrepiento de no habérselo hecho antes, porque ahora vivo enamorado de Oliver, tengo muchísimas ganas de pasar tiempo con él, de hacerle nueva ropa, de hacerle su espacio, de hacerle muchísimas cosas. Yo os
os animo a que probéis cosas y que, quitando cosas que pueden ser irreparables, probéis cosas que a lo mejor si salen bien, y si no, pues simplemente lo has intentado. Si no ha salido, pues lo borras y ya está, no pasa nada. Perdonad por la última chapa, pero es que necesitaba decirlo porque me estaba poniendo malo. Me iba a salir un bulto aquí en el cuello de la rabia. Y ya está, chicos, si os ha gustado, darle al like, comentarme aquí abajo qué os ha parecido el FaceApp de Oliver. Y la verdad, si vais a hacer comentarios tipo me da miedo, no me gusta cómo te ha quedado, podéis dejarlos, pero sinceramente yo estoy enamorado de Oliver y a mí me encanta. Y los efectos hasta me gustan, así que suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Y recordad, love the dolls you have the dolls you love.